Gedeón, el guerrero de Dios. Tenemos la historia de Gedeón. La palabra Gedeón prácticamente significa el destructor. Y es curioso ver esa palabra, ¿no? Como aquel que destruye algo. Algo pasaba al pueblo de Israel. En el capítulo 6 de Jueces dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel se había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían en sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel y a gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Estaba en esclavitud. Estaban siendo oprimidos. Dios les había enviado como un juicio se habían apartado de él. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. A Dios los entregó a sus enemigos porque se han apartado del Señor. Ya no estaban sus puestos en los ojos en el Señor, sino que ya era un pueblo autosuficiente, autodependiente, quizás por la riqueza, la prosperidad, pero Dios les envía este juicio, los entrega a manos de ellos. Están oprimidos. Otra vez, porque también va a decir que Él fue el que los rescató de Egipto, que Él fue el que los salvó, pero ellos se apartan del Señor. Y otra vez vuelven a ser esclavos, en este sentido, ¿no? Entonces es un pueblo oprimido que ha clamado al Señor, y Dios va a levantar a Gedeón, aquel destructor. Este es un hombre guerrero de Dios. Yo titulé un guerrero de Dios, el guerrero de Dios. Y en primer lugar quiero que miremos que es un guerrero liberado para liberar. Dice el versículo 7, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis los dioses de los amorreos, cuya tierra habitáis, pero habéis desobedecido mi voz. Entonces el versículo ya 12, ya comenzamos a ver, 11 y 12 comenzamos a ver el llamado de Gedeón. Vamos a ver dónde estaba Gedeón. El versículo 12 dice: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, el 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí tenemos a Gedeón. El pueblo estaba siendo oprimido, esclavo, se habían tenido que hacer cuevas, se habían tenido como que irse a las montañas, apunta mucho. O sea, es un pueblo ya escondido, asustado y oprimido. Entonces aquí tenemos a Gedeón. Y se le aparece el Señor. Y viene y le habla. ¿Cómo está Gedeón? Dice que está... Dice que está sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, es un hombre que está escondido. Es un hombre que está oprimido. O sea, tiene el mismo susto, por así decirlo, del pueblo. O sea, es curioso porque cuando se saca el trigo se hace el aire libre, por lo general. Entonces, ¿qué pasaba? Los madianitas venían y le quitaban todo lo que ya habían sarcido el trigo, ya lo habían trabajado, por así decirlo. Y entonces, pero aquí están como encuevados, como por allá escondido, haciendo su trabajo. O sea, es un hombre asustado, es un hombre que tiene miedo, es un hombre tal vez frustrado, porque él dice:
Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? O sea, está como enojado con Dios, pero él no ha reconocido su pecado. Entonces aquí Dios viene y aparece a Gedeón porque lo va a llamar a ser un guerrero, a ser un libertador. Él está siendo oprimido igual que el pueblo. Él está encuevado. Él está lleno de miedo, como muchos de nosotros, hermanos. Y el Señor nos ha llamado a libertad. Pero muchas veces se nos olvida que Él es el libertador y como que seguimos ya no por Egipto, pero ya como por muchas opresiones, como muchas áreas oprimidas. Y eso es lo que quiero que miremos en primer lugar, que Gedeón fue un guerrero liberado para liberar. Tal vez él no se veía como un guerrero, ni se ve con ese susto que tiene y con esa opresión que tiene. Tal vez ve más grandes los enemigos que él, que su pueblo. Pero aquí viene Dios y le aparece recordándole que Él es el Señor, que Él fue el que lo rescató de Egipto. Él es el libertador y Él viene a liberarlo a Él primeramente para enviarlo. Él va a liberar a su pueblo, Él va a pelear. Vea, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Él está como reclamando, ¿dónde está, Señor? Claro, tal vez no estaba viendo el pecado del pueblo, tal vez no estaba viendo todo lo que el pueblo se apartó. Inclusive él se apartó tal vez del Señor. Y está frustrado, está en una cueva. Y el Señor viene ahí a sacarlo de esa cueva. Como cuando nos dice a nosotros, salga de esa cueva. Muchos de nosotros estamos asustados. Dios nos llamó a ser guerreros de Dios, a luchar. Así le plació al Señor. Sí hay una guerra espiritual todos los días. Y Dios nos llama a ser esos guerreros como Gedeón. Que recordemos que Él es nuestro libertador, que Él nos libertó a nosotros para ir a liberar, para ir a anunciar el Evangelio, para ir a darle libertad a los cautivos, aquellos que están oprimidos por los enemigos, por los demonios, por Satanás. Dios nos mandó a eso, pero hay veces nosotros estamos encuevados. Hay veces no hemos ni reconocido nuestros pecados. Y estamos por allá como asustados, como llenos de miedo. ¿Será que yo sí puedo? ¿Será que sí? ¿Será que qué hago? No, Dios te llamó a ser un guerrero. Eres tu libertador para que vayas y liberes. O sea, para que anuncies la libertad en Cristo. Vea lo que dice Colosenses 2:14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Ya no hay ningún acta que nos acuse a nosotros. Y la quitó y la clavó en medio de la cruz. Y vea lo que pasó. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Cristo venció a Satanás, a sus demonios. Y nos trajo liberación. ¿Para qué? Para ser guerreros liberados, para ir a liberar, para ir a anunciar que Cristo es el que libera, que hay libertad en Cristo Jesús. Aquellos que están esclavos, aquellos que están oprimidos, aquellos que están hundidos, aquellos que los enemigos lo tienen así asustados, pero muchas veces estamos frustrados. Estamos ahí encuevados y el Señor nos ha llamado a ser guerreros. Y esto es una guerra todos los días. Así le plació el Señor. El Señor venció a Satanás en la cruz del Calvario. Nos dio la autoridad para que vayamos, para que anunciemos, para que seamos esos instrumentos en las manos del Señor. Gedeón es un tipo de Cristo, aquel que destruyó las obras de Satanás, las obras del diablo. Él es un libertador. En ese sentido, Gedeón es un tipo de Cristo. Pero como es un tipo, es imperfecto, lo vemos llenos de miedo. Pero Cristo venció en la cruz del Calvario y nos recuerda que nosotros tenemos la autoridad para vencer al enemigo. ¿Cómo? Anunciando, predicando, discipulando. ¿Cómo nos vamos a dejar ganar del enemigo? Si Cristo es más poderoso. A veces hablo bueno, uno habla con los padres y tienen problemas con sus hijos y no, hermano, es que el corazón de nuestros hijos, el corazón
de nuestros hijos y entiendo que es el corazón el problema, el corazón es perverso, pero hay muchos que se quedan ahí pensando en el corazón. ¿No es Cristo más poderoso? ¿No es Cristo más poderoso que el corazón de tu hija, que tu hijo? Y muchos piensan, sí, yo entiendo la maldad del corazón, entiendo que necesita un nuevo nacimiento, pero muchos nos quedamos mirando el corazón de nuestros hijos, en vez de anunciar que aquel es el que lo libera, en vez de confiar que hay un libertador, que no puede, que Satanás no es más grande que Cristo. Ve, hay veces vemos a Satanás más grande que Cristo. No, Cristo es más poderoso, porque Él venció las obras de Satanás, Él venció las obras del diablo, Él los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice la Biblia, y eso es lo que debemos anunciar. Por eso fuimos liberados para liberar, para anunciar la liberación, para anunciar la cruz del Calvario, para anunciar que en Cristo hay liberación, hay perdón, hay salvación, pero estamos encuevados, hermanos. Y el Señor nos está llamando, nos está buscando, está viniendo a nosotros. Él vino a ti por medio de este video para decirte que no sigas encuevado, que no sigas allá lleno de miedo, de frustración. Más bien que te arrepientas y que digas, Señor me llamó a ser un guerrero, yo voy a guerrear, yo voy a luchar. Hoy les decía a los hombres que a mí me daba rabia lo que Satanás hacía con los jóvenes. Le está quitando los testículos a los jóvenes, le está quitando los senos a las mujeres. A mí me molesta, y también les decía, me molesta que no sea capaz de hacer nada. Eso sí me da más rabia, que no seamos capaces de hacer nada. Cuando tenemos un libertador poderoso, cuando tenemos un Señor, un Dios, un Rey, Jesucristo libertador, que nos ha enviado a nosotros y que nos dice, sean guerreros de Dios, sean héroes del reino, que anuncien el libertador que es Cristo Jesús, que Él venció las obras del maligno. ¿Por qué no estamos encuevados? Claro, hay veces nos vemos acorralados. La agenda LGTBI, las ideologías, feminismo. Tenemos un rey poderoso que nos ha liberado para anunciar eso. Es más poderoso el feminismo que Cristo, no puede ser. Es más poderoso los enemigos que Cristo. No, tenemos a Cristo, tenemos a nuestro Dios que nos ha llamado, que nos ha liberado para ser guerreros de Dios. En segundo lugar, un guerrero perdonado para anunciar. Va muy de la mano con el primero. Gedeón es un guerrero perdonado. ¿Por qué? Como les decía, él no había reconocido su pecado. Él tal vez decía, bueno, Señor, ¿qué pasó? ¿Nos dejaste solo? No. Es alguien que también necesitaba el perdón de Dios. Alguien que necesitaba la salvación, el perdón de todo lo que se habían desviado, el perdón de todo lo que estaba pasando. Dice el 19, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura, de un efa y harina, y puso carne en el canastillo, y el caldo en una olla, sacándose lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así, extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió el fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en el Ofra de los Abiezeritas. ¿Qué hizo? Ofrenda, sacrificio. Y llamó Jehová Shalom, paz. Jehová, paz. O sea, hubo reconciliación, hubo perdón, porque estaba enfrente del ángel de Dios, estaba enfrente de Dios, pocas palabras, estaba enfrente del ángel de Jehová. Y el Señor le dijo, para ti, dice, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Merecía morir? Tal vez sí, por el pecado de todo el pueblo que había. Pero aquí hay un sacrificio, aquí hay un acercamiento, hay una reconciliación,
Hay un perdón de pecados, porque es un hombre que está siendo llamado a ser guerrero. Y es un guerrero que va a ser perdonado para ir a anunciar, en el sentido de anunciar la paz de Dios, de Jehová, Shalom, la paz de Cristo, la reconciliación con Dios por medio de Cristo, reconciliados con Dios. Es un hombre, un guerrero que ha sido perdonado para ir a anunciar. También hay una liberación del pecado. También hay una liberación de toda su opresión, pero más que todo también ha sido perdonado para que vaya y anuncie, para que guerree contra el pecado, para que guerree contra él mismo ya. Muchos de nosotros seguimos cautivos de nuestros pecados porque no estamos luchando contra nosotros mismos. Nos dejamos ganar del pecado. Y Cristo ya venció en la cruz. Él ya llevó nuestros pecados, llevó toda nuestra basura para que nosotros seamos perdonados, para que luchemos. Ahora sí tenemos el Espíritu Santo para no ser gobernados por la carne. Ha quitado el señorío del pecado en la cruz del Calvario. Ese es el sacrificio. Esa es la paz con Dios en la cruz del Calvario. Ese es Jehová Shalom en la cruz del Calvario. Un guerrero perdonado para que anuncie eso. Esto es guerra, hermanos. Porque Satanás no quiere que sepan esto. Esto es guerra. Los enemigos se van a oponer. No hay perdón. Sí es perdón en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús, en la sangre preciosa de Cristo está la reconciliación, esa paz con Dios. Es un hombre perdonado que va a ir a anunciar. Vea lo que dice Primera de Pedro 2, 9, 10. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en la luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Que anunciemos lo que Dios ha hecho con nosotros, que nos ha perdonado, que nos ha lavado, que nos ha enviado, que nos ha hecho reyes y sacerdotes por su gracia, por su misericordia, que nos ha llamado a ser miembros de su familia, de su pueblo, nos llama hijos, pero que vayamos y anunciemos. Y esto es guerra, hermanos, esto es de guerreros, esto es de ir a pelear, no con espada, no con ejércitos, sino en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra, anunciando el reino de Dios. Recordemos que Gedeón era un hombre cobarde, se ve, miedoso, muy asustado, como muchos de nosotros. Y el Señor no quiere que seamos guerreros, porque nos ha perdonado, porque nos ha libertado. Y vayan, anuncien el reino de Dios. Y noten lo que dice el versículo 16, cuando él está haciendo como el reclamo a Dios de que qué pasó, que nos dejó, qué pasó, que no sé qué. Dice el versículo 16 de Jueces: Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Cuál es la promesa? Que Dios estará con nosotros, que Dios nos va a ayudar, que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo, porque a Dios le plació llamarnos y le plació que peleemos, pero Él quiere que luchemos, que no estemos allá metidos en la cueva, como que ahí asustados. No, porque es más poderoso Dios, es más poderoso Cristo que el que está en el mundo. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Él es más poderoso. Pero como les decía ahorita, hay veces vemos más poderoso que está en el mundo, y Cristo es más poderoso. Dice el versículo 10 de Primera de Pedro 2: antes ustedes no eran nada, como Gedeón. Él no era nada. Estaba por allá escondido, trabajando. No valía un centavo, en pocas palabras. Y yo creo que hasta él se lo está creyendo. No, aquí, de esta no salimos. Siempre lo mismo. Cultivamos y nos quitan todo. Sembramos y nos quitan todo. Siempre oprimidos. No somos nada. Pero ahora, en Cristo, dice el versículo, son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho, dice esta versión. Entonces Gedeón es un guerrero perdonado, para que vaya y anuncie el perdón de Dios, el amor de Dios. Aunque antes no éramos nada, ahora sí somos mucho en Cristo.
valemos mucho porque valemos la sangre de Cristo, pero valemos para que vayamos y anunciemos, porque dice, porque ustedes son miembros de la familia, son sacerdotes, estamos al servicio del Rey, del Libertador, de ese tipo de Cristo, aquel que destruyó el señorío del pecado, aquel que llevó nuestros pecados, aquel que pagó por nuestros pecados, aquel que satisfizo la ira de Dios, aquel que murió para que nosotros tuviéramos shalom, la paz con Dios, ser reconciliados con Dios, cuando no éramos nada, hermanos. Y Dios nos llama a guerrear. O sea, Dios nos llama a ser guerreros todos los días, a luchar contra nosotros mismos, a luchar contra Satanás, a luchar contra nuestra vieja carne, a luchar contra el mundo. Dios nos llama, eso es una guerra todos los días. Y muchas veces nos levantamos y salimos a trabajar ni leemos la Biblia cuando estamos en guerra. Un soldado tiene que estar listo siempre, preparado para combatir. Pero muchas veces dejamos la Biblia a un lado, la oración a un lado. Nos volvemos como el pueblo de Israel, autosuficientes, autodependientes. No, yo ya puedo solo. Y vienen todos nuestros enemigos y nos mandan al suelo. Cuando menos piense, el viejo yo, la vieja carne, reaparece y nos manda al suelo. Y somos guerreros derrotados, encuevados. Muchas veces, y yo creo que nosotros no somos guerreros que estemos anunciando. ¿Saben por qué? Porque hay muchos pecados no confesados. Hay muchos pecados que nos tienen encuevados. Y es necesario confesar nuestros pecados a la cruz de Cristo. Que la sangre de Cristo nos limpie de todos nuestros pecados. Para que nosotros creamos que somos guerreros, que vayamos y anunciemos en la casa, en el trabajo, en donde Dios nos ponga en la universidad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios debe afectar todas las áreas de este mundo. Pero Dios nos ha mandado eso, a ser guerreros. No estemos encuevados, hermanos. Dios nos ha liberado, nos ha perdonado. Para que vayamos a liberar, para que vayamos a anunciar el reino de Dios. El perdón de Cristo en la cruz del Calvario. En tercer lugar, un guerrero dependiente de Dios. Como les decía, los capítulos son largos. Si pueden, medítenlos después, más adelante, los leen. Ustedes van a encontrar muchas cosas. Pero vamos a ver que Gedeón es enviado a derrotar el pueblo madianita. Tenía 32,000 hombres. El Señor le dice, no. Son muchos, le dice. Entonces le quedan como, si no estoy mal, 22,000. Y después le dice, no, son muchos. Vayan al río. Van a quedar tantos, no sé qué. Al final de cuentas, para que ustedes, para resumir la historia, va a quedar con 300. Ustedes pueden leerlo en los capítulos. Y queda con 300. Como contra 135,000 madianitas. Entonces a cada hombre le tocaba como a 450 hombres pelear. Uno no puede ni con uno. Y le tocaba a cada uno. Claro, en esa situación que Dios lo pone a este Gedeón que estaba, y vemos el proceso de él, que pide señales. Señor, si estás conmigo. Y Dios tiene paciencia con su fe. Y así Dios tiene paciencia con nuestra fe, que muchas veces tambaleamos, dudamos. Y Dios tiene paciencia. Léanlo, medítenlo. Y aquí vemos que él va y derrota a los madianitas, pero tiene 300 hombres contra todo eso. Y a la final de todo, Gedeón sale victorioso por Dios. Gedeón trae libertad a su pueblo con 300 soldados. El versículo 22 del 6 dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré su Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Qué tenemos de Gedeón? Un hombre humilde, un hombre dependiente de Dios, un hombre, como decía el versículo 16, que creyó a Dios cuando le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Él entendió que no era por su fuerza, él entendió que no era por su virtud, por su capacidad. Él entendió que era por el poder de Dios.
era por la soberanía de Dios, era por lo que Dios iba a hacer con él. Y eso nos enseña mucho, que nosotros somos instrumentos en las manos del Señor, somos guerreros que debemos depender de Dios. Por eso cada mañana es depender de Dios, depender de todo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, porque no es en nuestras fuerzas, no es en mi oratoria, en mi elocuencia, no es en mi exposición, no es en mis dones, es en el poder de Dios. Y miren lo que dice: Gedeón respondió: no seré su señor sobre vosotros, ni mi hijo. Jehová señorea sobre vosotros. Y esto es importante de un guerrero, aquel que lucha, aquel que quiere libertad para los oprimidos, aquel que quiere perdón para los que están perdidos, para reconciliación. Es una persona que siempre los va a llevar a Cristo. Aquel que liberta, aquel perdona, o sea, no los lleva a él mismo. ¿Cuántos hombres falsos hay hoy que llevan a las personas a que lo adores a ellos mismos? Son adoradores de sí mismos, implacables, soberbios. ¿Cuántos falsos maestros no hay que se los llevan para ellos? Son usurpadores porque quieren usurpar el lugar de Cristo en el corazón. Son ladrones, se quieren robar la gloria de Dios. Y aquí tenemos algo de Gedeón, que no le robó la gloria a Dios. El Señor señoreará sobre vosotros. El Señor, yo no. Él es el libertador, Él es el salvador. Él me envió a mí, yo soy un instrumento. Y esto me habla de humildad, hermanos. Que debemos ser guerreros, que dependamos del Señor, que confiemos en la promesa del Señor. Ciertamente yo estaré contigo. Gedeón, tal vez cuando le dijeron, no, 300 nomás, a él se le olvidaba algo. Eran 303. 300 más el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que iban a estar con él. Y nosotros tenemos a 3, al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo, que está con nosotros. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque ha sido vencido las obras del diablo, porque el pecado ya no se enseñará de vosotros. ¿Por qué? Porque es más poderoso Cristo que el que está en el mundo. Eso es una guerra a diario contra el diablo, contra el pecado, contra el mundo. Y Dios nos manda a ser guerreros. Y muchos guerreros, como enseñan muchos, debemos estar de rodillas. Porque el Señor quiere que dependamos de Él. Quiere que seamos esos hombres dependientes de Él. Y que nunca le quitemos la gloria a Dios. Que siempre recordemos que somos instrumentos. Y a pesar de todos nuestros temores y miedos, el Señor nos ha llamado a ser guerreros de Dios. A no ser cobardes, a no ser miedosos, sino que confiemos en su poder, en su señorío, en su majestad, en lo que ha hecho, en su obra en la cruz del Calvario, que venció todas las obras del maligno. Entonces Él nos manda a eso, hermanos, a depender de eso, a que no nos acobardemos, sino que seamos esos héroes del reino, como Gedeón, un guerrero. Imagínense un guerrero cobarde. Imagínense si miramos la televisión a los superhéroes, hablando de héroes de la fe. Un superhéroe cobarde. Eso no existe. Entonces Dios no quiere que seamos cobardes, sino que más bien seamos guerreros, o que recordemos que somos guerreros, que hemos sido liberados para liberar, que somos guerreros que hemos sido perdonados para anunciar el perdón, y que somos guerreros que debemos depender siempre, siempre de Dios. Sal de tu cueva, hermano. Ahora mismo salga de tu cueva. Necesitamos salir de las cuevas, del miedo, de la frustración, y seguir adelante. Atacar el reino de las tinieblas, porque Cristo ya nos dio autoridad. Atacar el reino de Satanás, atacar todo lo que nos está atacando. Así nos sentamos rodeados. Dicho de paso, este canal es para eso, para atacar el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Satanás utiliza las redes para pornografía, prostitución, desnudez, inmoralidad, y está atacando a nuestros hijos, a todo el mundo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con un canal? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con un video? Si Él nos ataca, pues nosotros también contraataquemos, porque somos guerreros de Dios. Somos como Gedeón, enviados a atacar el reino de Dios, enviados
para traer libertad al pueblo de Dios. Satanás no es más grande que nosotros, no es más grande que Cristo. Y está derrotado. Así que, aunque ataque, aunque nos quieran cerrar los canales, aunque quieran, nosotros también contraatacamos por las redes. Atacamos por YouTube para que este mensaje llegue a los que estén asustados, llenos de miedo, y los que estén oprimidos sean liberados, y los que necesitan salvación, llegue la salvación. Yo creo eso, hermano. Yo lo hago por fe, hermanos. Porque esta es mi convicción. Que yo debo atacar así como Satanás ataca por las redes. Amén. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos guerreros tuyos, Señor. Esos guerreros de Dios. Esos como Gedeón, Señor. Perdónanos porque muchas veces tenemos temores, pero ayúdanos a confiar en ti, Señor. A tener la fe, la convicción, la certeza, Señor. Aunque no veamos como la victoria todavía, pero que estemos convencidos de que tú nos has llamado a esto, a ser guerreros tuyos, a anunciar el evangelio en la casa, en el hogar, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros amigos, Señor. Esto es una guerra, que no se nos olvide, Señor. Perdónanos cuando nos descuidamos, Señor, cuando bajamos la guardia, cuando confiamos en nuestras fuerzas. Perdónanos, ayúdanos a depender de ti cada día, Señor, a ser humildes, a reconocer que la obra es tuya, no nuestra. Nosotros solamente somos instrumentos, Señor. Y que siempre, siempre llevemos a las personas a Cristo, a ti, a tu Hijo, al Salvador, aquel que trajo la paz por medio de la cruz, aquel que trajo la reconciliación, Señor. Ese es nuestro propósito, Dios. Que no se nos olvide. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.